Bueno, Lucía, hoy tienes en las Luis? manos un libro que yo estoy casi Fabuloso. terminando y estoy de verdad disfrutando como un enano leyéndolo. Yo hoy lo llevo más o menos por la mitad, pero es que me lo estoy pasando también. Es Porque es que divertidísimo a y ti aprendes te mucho. gusta la historia, ¿no? Seguro que a nuestros espectadores también. Me sorprende mucho este libro, Historias de la Historia de España, porque no siempre, hay que decirlo así, nos han sabido contar la historia con arte, hacerla interesante, hacerla fácil, comprensible, ¿no? Esto es un arte para lograr hacerlo y su autor lo hace. Vamos a pasar un buen rato y, por supuesto, a aprender de historia. Nos acompaña ya Marcelino Lominchar, que es escritor, también historiador. Buenas noches. Buenas noches. Y autor de este maravilloso libro de historias de la historia de España. Esto yo lo decía y es verdad, hay que tener arte para contar la historia de esta manera. Historias que son capitulitos muy cortos, de personajes incluso que yo no conocía. Sí, sí, hay ¿Verdad? muy conocidos y otros grandes desconocidos. Y que se hacen importantes. Yo no sé cómo has podido, porque al final el libro abarca desde la prehistoria hasta la democracia, ¿no? Decantarte por, oye, pues voy a escribir de esto, de esto, de esto, porque es mucho. Sí, es mucho y sobre todo mi intención era sacar o rescatar del olvido a personajes que yo creo que son injustamente olvidados y que nos pueden enseñar mucho de lo que en las escuelas de negocio denominamos estrategia, management, gestión, liderazgo. Y es una pena, ¿no? Es una pena que en un país que tiene una historia tan rica, pues muchas veces parece que tienes que pedir disculpas para hablar, no sé, de Felipe II o de Carlos III, cuando realmente deberíamos sacar pecho. Como todos los países tenemos claroscuros, pero yo creo que los claros que tiene España son como para presumir. Y es una pena que mucha gente, quizás esté siendo a lo mejor algo prepotente, pues los desconozca. Entonces he intentado sacar del olvido a ese tipo de personajes y poner también en valor cosas que a lo mejor no conoce la gente de otros que son muy conocidos, ¿no? Bueno, es verdad que son capítulos muy, muy breves. Yo he de confesar que inicialmente cometí el error, o al menos entre comillas el error, de empezar por aquellos que más me interesaban. Y él lo dice al comienzo, es mejor, se puede, es mejor hacerlo de tirón, y ahora ya estoy a punto de terminarlo de tirón. ¿Y por qué decimos que es historia, pero historias de la historia de España? Pues te enteras de cosas, yo qué sé, pues por ejemplo, quizá en España estemos tan acostumbrados a las tapas, porque Alfonso X el Sabio, si no me falla la memoria, tenía problemas de estómago. Exactamente, y tenía que comer pues muy poquito para hacer una buena digestión, y de ahí vienen pues muchísimas frases, muchísimas cosas que utilizamos en nuestro día a día. Vete a la porra. Vete a la porra, Sí, por ejemplo. Están en sus 13, que aquí es un sitio muy apropiado para contar. Cuenta ya de dónde viene Están en sus Sí, 13, Marcelino. Es un papa, Benedicto XIII, en un momento en el que hubo un cisma, ¿no? El cisma de Aviñón, y bueno, él seguía diciendo que era Benedicto XIII y por lo tanto seguían sus 13, ¿no? De hecho, hay gente que dice que en Peñíscola todavía se sigue escuchando eso de soy el papa, ¿no? Entonces, bueno, es una frase que viene pues desde hace muchísimos siglos y que empleamos en nuestro día a día de forma natural, yo creo que sin saber de dónde vienen. Yo creo que es bonito saberlo. Por supuesto. Personaje que tú digas, oye, es que este personaje yo creo que es el más desconocido, pero que merece estar. Uf, hay muchísimos. O sea, todo lo que tenga que ver con el Pacífico, es decir, todos estos grandes exploradores que han descubierto Hawái, los primeros que han visto las costas de Australia, de Antártida, Nueva Zelanda, yo creo que son desconocidos para la mayoría. Y de hecho, en la nomenclatura de muchísimas islas son en honor pues a esos reyes que teníamos en la época. E insisto, yo creo que la mayoría de la gente no lo sabe. Por ejemplo, las Islas Filipinas se deben a Felipe II. Australia se iba a llamar Austrialia en honor a los Austrias, pero el segundo copista en el centro de Europa se equivocó por el concepto austral y así se ha quedado, ¿no? Es una pena que por lo menos no lo pongamos en valor porque, insisto, creo que es muy injusto el olvidar ese tipo de personajes. Nos decías que, obviamente, también en los personajes de la historia muchas veces encontráis los ejemplos, las actuaciones que después se estudian hasta en las escuelas de management de negocios. ¿Y de los errores? ¿Aprendemos de los errores? ¿Hemos aprendido de los errores? Yo creo que hay una frase que dicen que bueno, pues cualquier país que no conozca su historia está condenado a repetirla, ¿no? Yo, sin embargo, soy más de una frase de Mark Twain que dice que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Los errores, pues yo creo que todos los historiadores siempre terminamos atizando a Fernando VII, ¿no? Que es el monarca por el que todo el mundo siempre se queja. Pero yo creo que, insisto, yo creo que cada personaje tiene sus claroscuros también. Una Isabel la Católica también tiene sus oscuros, pero yo creo que de todo se puede aprender. Bueno, Isabel la Católica, que yo no lo tenía tan claro, lo explica muy bien en su capítulo en el libro, fue reina absolutamente contra pronóstico, porque era como la octava en la línea de sucesión.
Era la sexta, lo que pasa es que bueno, esto fue como Los Inmortales, solo podía quedar uno y al final pues quedó ella, ¿no? Quedó ella, ahí tuvo sus más y sus menos con su sobrina, de la cual fue madrina, que era Juana la Beltraneja, pero bueno, yo creo que Isabel la Católica, desde mi punto de vista, es una monarca, es el mejor monarca que hemos tenido en nuestra historia, nos pone en champions, empleando el lenguaje actual, y bueno, hay gente que también injustamente dicen que es una golpista, efectivamente, lo es, hay que ponerse en los zapatos de un personaje del siglo XV y yo creo que en ese momento casi todos los monarcas o todas las casas reales tuvieron golpistas. Ella pone a España, no existía España todavía como tal, estamos hablando de Castilla y Aragón, pero la pone en otra dimensión. ¿Y el mayor traidor de España? Yo tampoco lo había estudiado. Sí, tiene un nombre muy común, ahora que no nos escucha José Luis, Antonio Pérez. Sí, señor. Es el valido de Felipe II, además ahí hubo una crónica un poco negra junto a don Juan de Austria, una princesa de Éboli de la que todos hemos oído hablar, y bueno, pues que al final es encarcelado en lo que es hoy la Plaza de la Villa de Madrid, se escapa, huye hasta Inglaterra y de hecho, gracias a él, entre otras cosas, los ingleses conquistan Cádiz. Entonces, bueno, por eso también tiene el San Benito pues de ser el mayor traidor de España. Y de los personajes que aparecen en el libro, o de alguno que no hayas incluido finalmente, ¿tú cuál crees que ha sido el peor tratado o el más injustamente tratado? Bueno, es que son muchos. Sería muy difícil hablar de un personaje injustamente tratado, pero por ejemplo tenemos a Martín Padilla, que es un tipo que nace en Calatañazor, en Soria, y sin embargo es un gran almirante en sus barcos y gana batallas navales a los ingleses. Lo último que te puedes esperar de un tipo de Soria. No tiene ni siquiera calle en Calatañazor, pero sí lo tiene Almanzor, que empleaba la munición de cortar las cabezas a los cristianos y lanzarlas y asediar a Barcelona. Es injusto que tengamos el monumento a Almanzor y no en su pueblo a Martín de Padilla. Pues me parece un poco un sacrilegio, pero bueno, en fin, he intentado sacar a la luz a este tipo de personajes. Totalmente. Otra cosa que he aprendido, el cañón colorado, que estuviste Sí, con tu familia, que lo descubrió en español. Claro, sí. Vamos. Hombre, que esa es nuestra zona, claro. Totalmente. Ahora que hablabas de cómo se recuperaban algunos objetos de guerra, explica también lo del yugo de las flechas, que esto es un clásico que buena parte de la población en España confunde churras con merinas, de lo que también hablas, por cierto, en el libro. Sí. Bueno, el tema del yugo de las flechas hay que cogerlo un poco con pinzas porque tiene un sesgo muy, si me permitís el término, facholi, ¿no? La verdad es que es un símbolo que viene desde la época de Gordias, del reino de Frigia, que más o menos queda en la península de Anatolia, Turquía, más o menos donde queda Extremadura en España, no da al mar, sureste, y bueno, pues básicamente el yugo es cuando por allí siglos más tarde, bueno, a Gordias lo eligen sus paisanos como salvapatrias, y esto era una historia que le gustaba mucho a los reyes católicos. Los reyes católicos seguían a Alejandro Magno en TikTok y bueno, pues Alejandro Magno en el año 333 a.C. pasó por allí y le dijeron: oye, a ver si eres capaz de desatar este nudo, el nudo gordiano de Gordias, en el que digamos que ató el yugo de su carromato, ¿no? Y él no pudo desatarlo, desenvainó la espada y dijo: